El presidencialismo después de la revolución. Se supone que nos habíamos liberado, pero con los presidentes que tuvimos eso jamás pasó. El gobierno era un corrupto y tenemos todavía un gobierno corrupto, así que la libertad en México jamás va a existir. Intentando ver los avances que tuvo cada presidente, como por ejemplo Plutarco Elías Calles, el cual creó el Banco de México, construyó carreteras, escuelas, etc. Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que hizo la reforma agraria, que en su momento fue muy buena. Creo que no hubo un presidente que no hiciera algo bien en su sexenio. Todos llegaron a hacer algo bueno, aunque fuera mínimo. Pero lamentablemente, la sociedad siempre va a ver las cosas malas o los errores en vez de quedarse con las cosas buenas. Uno de los presidentes que para mí fueron buenos administradores económicamente fue, por ejemplo, Ruiz Cortines, Díaz Ordaz, Salinas de Gortari. Pero claro que si hablamos de Díaz Ordaz, lo primero que se nos viene a la mente fue el acontecimiento del 68, el cual para mí fue uno de los peores presidentes, ya que usó su poder para silenciar a las personas. Se supone que ya teníamos libre expresión, pero para mí seguimos sin libre expresión. Cada presidente aportó algo bueno o malo. Por ejemplo, Ruiz Cortines dio el voto a la mujer, pero creo que no se le debería agradecer tanto, ya que era un derecho o una obligación que teníamos nosotras las mujeres poder votar por nuestros presidentes. Hablemos ahora sobre el nepotismo. Actualmente es algo que se sigue viendo en la política. Si no traes palanca no entras así de fácil. Pero cada acción tiene una reacción. Por ejemplo, en la llegada de Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles quería seguir influyendo en las decisiones del mandatario, como lo había hecho anteriormente. El gobierno de Lázaro fue el primero en aplicar el plan sexenial. También creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936 y declaró la nacionalización de la industria petrolera. Ahora hablemos sobre Manuel Ávila Camacho, el creador del Instituto Mexicano del Seguro Social y diversos centros hospitalarios. Actualmente se sigue usando el IMSS, pero siento que el gobierno no le da tanta importancia, ya que no nos apoyan mucho con medicamentos o con consultas, o por ejemplo, si tienes que ir al IMSS tienes que hacer una fila de 40,000 horas para una cita, por ejemplo. Miguel Alemán Valdés, él quedó marcado por la creación de la ciudad universitaria, pero no dejemos a un lado que en su sexenio fue uno de los que tuvo más corrupción y desigualdad social. Adolfo Ruiz Cortines intentó ser el más limpio y demostrar en su sexenio que no había corrupción, haciendo así la declaración de bienes por parte de los funcionarios. Adolfo López Mateos intentó disminuir la inflación, pero algo que caracterizó el gobierno fue las huelgas de ferrocarriles que tuvo y las huelgas de maestros en 1959. Gustavo Díaz Ordaz, su gobierno fue una de las mejores etapas económicas de la historia, pero claro que si escuchas el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, lo primero que se te viene a la mente es el 2 de octubre de 1968. En comparación con el gobierno de Luis Echeverría, que no supo llevar en realidad las finanzas del país ni el crecimiento económico, pero también una cosa que marcó muchísimo a Luis Echeverría fue el halconazo. Carlos Salinas de Gortari fue un presidente muy relevante. En su sexenio se firmó el Tratado de Libre Comercio, pero en realidad salió limpio del poder porque no olvidemos lo de Colosio. Oficialmente no está dicho que él mató a Colosio, pero hay muchas partes que dicen que sí fue él. Ernesto Zedillo, por ejemplo, fue un presidente que tuvo una crisis económica luego entrando, que fue, bueno, así se hace llamar la crisis económica, que era error de diciembre, pero también su sexenio fue marcado por el enfrentamiento con los ejércitos populares revolucionarios y las matanzas que tuvo en Actlal y Aguas Blancas. En general, los presidentes que tuvo México fueron buenos porque siento yo que, claro, como dije, cada presidente tuvo algo bueno en su sexenio, pero también cada presidente tuvo algo que lo marcó demasiado, que hizo que así se llamara su sexenio. Por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz, que es el del 68, Luis Echeverría, que es el halconazo, y siempre hubo corrupción en México, lamentablemente. Seguimos viviendo corrupción en la política, seguimos viviendo desigualdad social y siento que jamás México va a tener una libre expresión oficial porque siempre el presidente nos va a querer callar.
Y pues creo que no queda más que decir de todos los presidentes que tuvimos en México y los que hemos tenido aparte de ellos, que son muchos, pero la política es así, la corrupción es así, la desigualdad social siempre va a ser así y siempre el presidente va a tener mayor poder que la sociedad. Lamentablemente, el gobierno o los presidentes que hemos tenido nunca se han tomado el tiempo de escuchar en serio las necesidades de las personas. Desde un político que está ahorita como diputado federal no te escucha, mucho menos un presidente que está en un mando más alto.